Entonces se asocia a muertes tempranas, sobre todo por la intoxicación aguda, ¿no? Jóvenes, ¿no? que pueden llegar a la muerte por intoxicación aguda. Discapacidad por accidentes de tránsito. Y además va asociada pues, con otras complicaciones porque el consumo lleva a otras formas de comportamiento que pueden permitir la asociación con tuberculosis, SIDA. Además, el consumo crónico va a ir, digamos, de la mano con problemas también de nutrición, ¿no? Y de desnutrición en todo caso. Hasta hace poco tiempo, el alcohol era la principal causa de enfermedad hepática crónica y de cirrosis en el Perú y en mucha parte del mundo. Y esto probablemente se desplace por la enfermedad metabólica del hígado, ¿no? La disfunción metabólica del hígado. Hay que diferenciar lo que es un consumo de riesgo y lo que es la dependencia de alcohol. El consumo de riesgo es el que va a generar cirrosis en el largo plazo. Esto es variable. En el caso de varones va a ser más de 30 gramos por día y en el caso de mujeres 20 gramos por día. Eso sería el consumo de riesgo por más de 10 años. En el caso de la dependencia ya es un concepto más que tiene que ver con la parte de la esfera social y psicológica. Entonces tiene que ver que la persona el consumo se vuelve algo prioritario, dice acá, de tal manera de que el consumo altera su vida laboral, su vida familiar y digamos, altera los conceptos de la persona. Entonces ahí estaríamos hablando de una dependencia de alcohol. Para saber de dependencia, para decir que una persona es dependiente de alcohol, tenemos que establecerlo en base a cuestionarios, ¿no? Hay una serie de cuestionarios y digamos uno de los más sencillos es este de acá, en el cual por cada uno de estos sitios hay un punto, ¿no? Si es que se ha percibido alguna vez la necesidad de cortar el consumo de alcohol, si se ha sentido agredido por las críticas por el consumo de alcohol, si se siente culpable por beber y si ha tomado alguna bebida alcohólica recién se despierta. Entonces, a mayor puntaje, mayor especificidad para el diagnóstico de la persona dependiente de alcohol. ¿Cómo hacer digamos, 10 gramos, 20 gramos, cómo hacer el cálculo, ¿no? Pongamos que la cerveza tiene un 5% de alcohol y un vaso más o menos debe tener 10 gramos, lo mismo que una copa de vino, 13%, lo que equivale a una copa, y una onza de whisky, ¿no? Más o menos son equivalentes. La onza de whisky con la copa de vino y el vaso de cerveza de 250 litros. A esto se le llaman unidades estándares de medida. En el examen físico pueden haber algunas manifestaciones del consumo de alcohol que también pueden aparecer en la cirrosis hepática mixta. Esto es el eritema palmar, que se caracteriza por un enrojecimiento de las partes tenar y coternar de la palma de la mano. La hipertrofia parotidia, la contractura de Dupuytren son signos de ¿por qué se miran las manos? De enfermedad, de consumo crónico de alcohol. No, por ahí vi a alguien que se miraba. Es que nada debe nada temer. El alcohol se puede eliminar directamente por los pulmones o por el riñón, ¿no? Esa es la base de las pruebas de alcoholemia y de las pruebas que hacen pero ese alcohol que no se elimina directamente por estas vías tiene que ser metabolizado, ¿no? Para evitar que haga daño directo sobre los órganos blancos, que son el riñón y el cerebro. Entonces, puede haber toxicidad fetal, cardíaca, en el sistema nervioso central, etc. Entonces, lo que no se elimina por estas vías directamente del alcohol,
por estas vías se va a eliminar por metabolismo hepático. Y existen en el hígado 3 sistemas principalmente que usan una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿no? Esos sistemas son la propia alcohol deshidrogenasa en el citosol, el sistema microsomal oxidante de etanol en el retículo endoplasmático, que es un tipo de citocroma P450, el CYP12E1 es el principal, y los peroxisomas a través de catalasa, ¿no? Todos estos sistemas lo que hacen es, vuelvo a decir, el principal de todo esto es la alcohol deshidrogenasa ubicada en el citosol, que es este. Todos estos sistemas lo que generan es el acetaldehído, y el acetaldehído es un componente altamente tóxico. Entonces, este debe ser metabolizado para poder ser excretado posteriormente. Pero la acumulación de este acetaldehído es parte del problema de la toxicidad del alcohol. El acetaldehído reacciona rápidamente con ADN y con las proteínas y puede generar aductos. Esos aductos son proteínas que generan antigenicidad y pueden desarrollar una respuesta antigénica. Además, el proceso mismo genera un estrés oxidativo que lleva a depósito de grasas y esteatosis. Y este estrés oxidativo lleva a un incremento de radicales libres y de peroxidación lipídica que también causa el daño mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que causa el alcohol? Mayor estrés oxidativo, formación de aductos, directamente altera la permeabilidad intestinal, lo que lleva a un incremento de endotoxinas que van desde el intestino hacia el hígado, lo que activa el sistema inmunológico, activa las células de Kupffer y activa pues la formación de fibrosis, como hemos visto en la clase anterior. Se liberan citoquinas, lo cual genera muerte celular. Estas citoquinas van a hacer que se genere una inflamación dentro del hígado, que es principalmente a partir de polimorfos nucleares. Las células activadas, las células esteladas se activan y eso lleva, como conversamos la vez pasada, a la formación de colágeno y la formación progresiva de fibrosis que va a llevar a la cirrosis, y el daño del ADN que lleva al carcinoma hepatocelular. Entonces, hay factores como el tiempo de consumo y la cantidad que se consume. La esteatosis, es decir, el hígado graso por alcohol, va a ocurrir solo en días después del inicio del consumo. Esa esteatosis puede llevar a un proceso de inflamación de esteatosis más hepatitis, esteatohepatitis por alcohol, fibrosis y cirrosis, además del carcinoma hepatocelular. Hay una situación especial del consumidor crónico de alcohol. Entonces, eso se llama hepatitis aguda por alcohol. Y eso, por ejemplo, ocurre en una persona que bebe alcohol de manera rutinaria, un consumidor crónico de muchos años, que de repente llega con un cuadro de hepatitis, entre comillas, a una emergencia. ¿Cómo llega? Llega ictérico, puede llegar con encefalopatía, puede llegar con sangrado digestivo, con las transaminasas altas, con leucocitosis, con fosfatasa alcalina elevada, y entonces no es el estado habitual de su alcoholismo, que solamente tenía esteatosis o solamente tenía una leve elevación de las transaminasas, pero sin elevación de las bilirrubinas. De repente, ese consumidor crónico, después de una ingesta fuerte de alcohol, de repente aparece con un estado rápidamente progresivo de inflamación del hígado y deterioro de su estado general. Tiene que ver el género, el estado nutricional, la infección por otro virus para la progresión de la enfermedad. Entonces les decía que la enfermedad por alcohol puede ser solamente de esteatosis. Esta esteatosis puede llevar a la fibrosis y sin ninguna proceso, digamos, brusco, de forma crónica puede llevar a la cirrosis. Algunas personas que llegan a la cirrosis llegan sin haberse dado cuenta. Pueden ser alcohólicos, pueden ser personas con esteatosis por obesidad o por diabetes, pueden ser personas con hepatitis B que debutan
con cirrosis sin haber tenido, entre paréntesis, síntomas, debutan con un sangrado digestivo o debutan con ascitis. Van a encontrar pacientes así, les van a decir, yo estaba sano. Y ustedes le preguntan, ¿y qué pasó antes? Bueno, yo bebía alcohol de manera rutinaria, pero no, era mi rutina de todos los días, ¿no? Bebía vino, 2, 3 copas todos los días, y inclusive lo consideran saludable, ¿no? Beber vino todos los días, hay personas que lo consideran saludable, pero digamos 3 copas, 4 copas de vino por día ya es un consumo de riesgo, y si lo hacen por muchos años, pues va a llevar a la cirrosis. Entonces estas personas pueden pasar de manera inadvertida hasta la complicación de la cirrosis, pero algunos de ellos pueden pasar por ese episodio que les hablaba de hepatitis aguda por alcohol. Esto es para mencionarles de que la estetosis, la esteatohepatitis empieza por la zona 3, la perivenular que hablamos la vez pasada. Esta estetosis es la acumulación de triglicéridos, lípidos alrededor de la médula central, ¿se acuerdan? ¿No? Principalmente por esa zona. Puede haber elevación de las transaminasas que no pasa de 100 y la detección es por imágenes o biopsia. Una vez se ve el hígado hiperecogénico o hipoecogénico de acuerdo a hipodenso de acuerdo a en las tomografías. En las tomografías la grasa tiene baja densidad, ¿no? Y entonces el hígado, al ser graso, su densidad se parece a la de la grasa. En este caso, por ejemplo, siendo esta una tomografía con contraste, este es el vaso, y esto de acá debe ser grasa visceral, entonces el hígado se parece más a la grasa visceral que al vaso mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una contrastada. Y bueno, esta parte de hepatitis aguda alcohólica es, digamos, una situación en la cual se puede encontrar en algún momento. Ya les decía, es un consumidor crónico de alcohol que decae rápidamente. Hay una disfunción hepática que puede ser leve o severa de un consumidor crónico que puede ocurrir en contexto sea de una persona que tiene esteatosis ya larga o ya de una cirrosis establecida. Esta persona puede tener malestar general, fiebre, llama la atención la ictericia, entonces ese es el signo que más le va a llamar la atención. Pérdida de peso, dolor abdominal, pueden tener ya complicaciones más severas como ascitis o encefalopatía. En las biopsias habrá degeneración hidrópica, necrosis con infiltrado de polimorfonucleares, cuerpos de Mallory, fibrosis perisinusoidal. En el laboratorio va a encontrar leucocitosis, aumento de las transaminasas que no excede los 300 unidades. La relación de TGO-TGP es mayor a 2. Recuerden ese dato siempre, TGO-TGP mayor a 2. Bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina elevada, el volumen corpuscular medio elevado, el tiempo de protonina prolongado, la creatinina, bueno, si es que hay daño renal también se elevará. Trombocitopenia asociado principalmente a hipertensión portal. Siempre que hay trombocitopenia en una persona con enfermedad hepática hay que pensar en hipertensión portal y por último ascitis. Ahora, dependerá de qué tan grave sea para que tenga un tratamiento específico, qué tan grave sea la hepatitis alcohólica para que tenga un tratamiento específico. El tratamiento específico es con corticoides. Entonces, es una hepatitis aguda producida por el alcohol que se puede tratar con corticoides. Entonces, pero ¿a quiénes tratar? Entonces se debe tratar solamente a aquellos que tengan enfermedad grave, ¿no? Ya podemos pensar que es grave cuando la bilirrubina es muy prolongada, el tiempo de protonina o los factores de la población menor de 50, la encefalopatía hepática, cuando hay presencia de encefalopatía hepática o insuficiencia renal. Bueno, hay que pensar en hepatitis aguda alcohólica cuando haya ictericia, que aparece de forma aguda en pacientes con un consumo excesivo de alcohol. Esa sería nuestra sospecha, ¿no? Estos son los cuerpos de Mallory y bueno, el pronóstico de lo que estábamos hablando. Aquí hay dos índices que tenemos que tener a consideración: la función de Madre y el modelo MEL para hacer el diagnóstico de enfermedad grave.
Función de madre, tenemos que usar la diferencia en el tiempo de protrombina del paciente comparado con un control y sumarle la bilirrubina total. Si esto es mayor de 32, entonces se considera como una enfermedad grave y requiere de tratamiento específico. En el caso del MELT, es un índice que se usa en base a logaritmos de creatinina, bilirrubina, INR, y si es más de 20 se considera que es también grave. Haciendo un ejemplo acá, por ejemplo, una creatinina de 1.5, INR de 1.3, bilirrubina de 7.2 y sodio 135, este es con el sodio, el MELT con el sodio. El MELT total con el sodio sale de 23 puntos, ¿no? Entonces en este caso sería considerado no grave. En general, cuando hay hepatitis, el tratamiento en general debe ser la hidratación, la terapia nutricional, una dieta hipercalórica con consumo alto de proteínas, reposición de vitamina K y de vitaminas, tratar las complicaciones que se presenten como la encefalopatía, la citis o el sangrado digestivo. Si hubiera el caso, el paciente puede llegar con neumonías y entonces neumonías, infecciones urinarias, entonces hay que tratar las infecciones que se presenten. Y finalmente, si el paciente ya no tiene infecciones y bueno, cumple con los criterios que hemos mencionado, debería tratarse, ¿no? Los corticoides, prednisona 40 o prednisolona de 32 por 4 semanas y de manera alternativa usar la pentoxifilina por 3 meses. Ahora, esto ya entra más en el campo de la psiquiatría y el tratamiento de la adicción. Entonces, tratar los síntomas de abstinencia con benzodiazepinas, el tratamiento de prevenir el reinicio del consumo de alcohol con medicamentos como naltrexona o el disulfiram, que lo que hacen es que el paciente exacerbe los síntomas del alcohol cuando está usando estos medicamentos, de tal manera de que como una especie de reflejo condicionado rechace el consumo de alcohol, porque digamos, van a tener síntomas severos al consumir alcohol y estar consumiendo estos medicamentos. ¿Cómo podemos vigilar que el paciente no ha consumido alcohol? Bueno, se puede dosar etilglucerol en orina, se puede ver, la GGTP debería normalizarse, debería disminuir el volumen corpuscular medio, ¿no? Esos son índices, digamos, alternativos para poder ver que una persona está cumpliendo con la abstinencia. Muy bien, hasta aquí. Preguntas, muchachos. Entonces, la forma más frecuente de daño y más temprana de daño hepático por consumo de alcohol es la esteatosis. En el tiempo, esa esteatosis va a generar inflamación y va a generar, muchos años después, cuando el consumo es consumo de riesgo, va a llevar a la cirrosis y eventualmente el carcinoma hepatocelular. En ese camino puede haber un tipo de descompensación que se llama hepatitis aguda por alcohol, por consumo de alcohol, ya que va a hacer que el paciente rápidamente se deteriore y que pueda llevar a una muerte temprana por consumo de alcohol. En el caso de la cirrosis, por ejemplo, aparte de la abstinencia, podría hacerse el trasplante de hígado. ¿Y a quiénes trasplantar? Principalmente aquellos que tengan un estado ya severo de enfermedad. Para eso utilizamos el MELT también, ¿no? Entonces un MELT, dependiendo del centro de, ¿cómo se llama esto?, de trasplante, puede ser, ellos lo pueden fijar en 15, por ejemplo. Un MELT más de 15 podría hacerse el trasplante. La edad es otro factor a tener en cuenta. Las comorbilidades, si por ejemplo tiene una cardiomiopatía severa o tiene un tumor de un cáncer de otro tipo, entonces no estaría en lista de trasplantes. Pero hay otra situación que es la abstinencia. Tiene que tener una abstinencia por lo menos 6 meses y tiene que tener un reporte de un psicólogo de que efectivamente es un paciente que está curado de su alcoholismo y que no va a recaer con el consumo de alcohol. Ahora, en ese periodo de abstinencia,
algunos pacientes mejoran su perfil y entonces salen de la lista de trasplantes porque disminuye su score de MEL, por ejemplo. Entonces, en cierta manera, la abstinencia no solamente les permite de que más adelante van a permitir el trasplante, sino que en cierta medida es también una medida farmacológica, una medida terapéutica, ¿no? ¿Otras preguntas? La enfermedad histológicamente empieza por la zona 3, la zona perivenular, la estetosis empieza por ahí, la inflamación empieza por allí y la fibrosis también empieza por ahí, ya después se hace un proceso ya de todo el ovulinio, ¿cierto? ¿Es similar a la estetosis por lípidos? Es tan similar que para hablar de estetosis por obesidad, ahora se llama MALF, que es enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Es tan similar que antes se llamaba esteatohepatitis alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica, o sea, tenían el mismo nombre, lo único que lo diferenciaba era el consumo de alcohol. Entonces, para poder decir que es no alcohólica, una de las características es que no debe haber un consumo de alcohol de riesgo. Uno de los factores, y otra cosa es que no debe haber otras causas de enfermedad hepática crónica como virus, hepatitis, etc. Y por otro lado debe cumplir con criterios de enfermedad metabólica, es decir, triglicéridos altos, una resistencia a la insulina, criterios de diabetes mellitus positivo, hipertensión arterial o tratamiento para hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, si cumple con esos criterios y hay esteatosis, entonces hablamos de MALF.